Detrás del impactante tiroteo en la ciudad de Tacloban, un juego en línea de repente se convirtió en el centro de la controversia después de que se relacionara con los sospechosos, lo que podría haber sido la razón por la que cometieron ese atroz crimen. ¿Cuál es este juego? ¿Qué tan brutal es? ¿Quién lo creó y qué contiene que podría motivar a un jugador a cometer un crimen tan horrendo, no solo en Filipinas, sino también en otras partes del mundo? ¿Y cómo es que está prohibido en Filipinas si ya millones de jóvenes lo han descargado? Eso y otras actualizaciones sobre el tiroteo en Tacloban lo vamos a discutir hoy aquí solamente en... Sí. En la mañana del 22 de junio de 2026 parecía un día ordinario para los miles de estudiantes de la Escuela San José National High School en la ciudad de Tacloban, y acababa de terminar la ceremonia de izada de bandera y los estudiantes entraron felices a sus salones para continuar con sus clases, pero ninguno de ellos sabía que en solo 2 horas experimentarían uno de los incidentes de tiroteo escolar más sangrientos en la historia de Filipinas. Alrededor de las 7:30 de la mañana, llegó a la escuela un estudiante de 9º grado de 14 años, a quien las autoridades identificaron con el alias de Nash. Como los demás estudiantes, él también participó en la ceremonia de izada de bandera antes de dirigirse a un baño de la escuela para esperar. Unos minutos después, alrededor de las 8:00 a 8:30 de la mañana, llegó su amigo y compañero de clase de 15 años, identificado solo con el alias de Rod. Él entró al mismo baño, y fue ahí donde prepararon su plan de ataque que ya llevaban tiempo planeando. Según los investigadores, lo que hicieron no fue una decisión impulsiva. Según los mensajes recuperados por la policía, su planificación comenzó desde abril o mayo. Incluso hablaron primero sobre qué cargos podrían enfrentar por lo que iban a hacer. Pasó casi un mes mientras secretamente preparaban una tragedia que cambiaría la vida de muchas familias. Cuando dieron las 9:00 de la mañana, los 2 jóvenes salieron del baño armados con una pistola Glock 70 de 9 milímetros y un revólver calibre 38 especial. Según la investigación, su objetivo original era un estudiante en particular que supuestamente los había estado acosando durante mucho tiempo. Pero al no encontrar a su objetivo, empezaron a caminar por los pasillos de la escuela buscando a quién atacar. Alrededor de las 9:20 de la mañana de repente se escuchó otro disparo mientras los estudiantes estaban en clase. Según los testigos, los sospechosos primero dispararon desde fuera de los salones de clase antes de entrar a los edificios y disparar indiscriminadamente. Los estudiantes corrieron mientras otros se escondieron debajo de sus mesas. Algunos lloraban y gritaban mientras intentaban escapar de la escuela. En total, las autoridades recolectaron más de 40 casquillos de bala en el lugar del incidente. Al terminar el tiroteo, 3 estudiantes perdieron la vida. Se dice que, mientras 20 más resultaron heridos, la policía que respondió llegó de inmediato y arrestó a uno de los sospechosos dentro de la escuela, mientras que el segundo fue capturado después de una breve persecución. Mientras las autoridades intentan entender cómo 2 estudiantes de 9º grado lograron llevar armas de fuego dentro de la escuela y quitarle la vida a sus compañeros, un detalle sorprendente ha surgido repetidamente en su investigación. Según la policía, uno de los sospechosos jugaba casi todos los días un violento juego en línea llamado Gore Gore Box. Es un juego donde se puede disparar, apuñalar, cortar partes del cuerpo y torturar a los personajes de casi cualquier manera sin límites. Pero, ¿qué tan sangriento y peligroso es realmente este juego? ¿Y es posible que haya influido en la mente de un joven que ha estado experimentando acoso escolar durante mucho tiempo? Para entenderlo mejor, primero analicemos la historia de este juego. En el año 2023, un pequeño desarrollador de juegos de Alemania conocido como F2 Games lanzó un juego para móviles y PC que inesperadamente atrajo a millones de jugadores en todo el mundo. Este juego se llama Gore Gore Box, un juego sandbox basado en físicas que les da a los jugadores casi ilimitadas posibilidades y libertad. En pocas palabras, un juego sandbox es como un parque virtual donde el jugador puede hacer casi cualquier cosa que quiera. Construir, destruir, crear su propio mapa y generar diferentes situaciones según su imaginación.
Algunos de los juegos sandbox más populares que conocen los jóvenes son Minecraft y Roblox, pero a diferencia de la mayoría de los juegos sandbox que se enfocan en construir casas o proyectos creativos, la característica principal de Gorgorbox es la representación sin restricciones y detallada de la violencia. A primera vista parece solo un juego simple con gráficos de bloques similares a Minecraft o Roblox, pero cuando empiezas a jugarlo rápidamente notarás las grandes diferencias que tiene con otros juegos. En Gorgorbox el jugador puede usar diferentes tipos de armas de fuego, granadas, cuchillos, objetos punzocortantes y explosivos para herir o matar a los personajes del juego llamados Gorgordals. Se les pueden cortar los brazos, las piernas y la cabeza. Pueden ser atropellados, quemados, explotados o disparados repetidamente mientras se observa el movimiento de su cuerpo usando físicas ragdoll realistas. Una de las características más controvertidas del juego es la llamada Reality Crusher. Es un equipo especial que le da al jugador la capacidad de manipular casi cualquier cosa en el juego. Puede hacer volar a los personajes, atarlos, lanzarlos al aire, aplastarlos o ponerlos en diferentes situaciones de tortura. Por eso muchos jugadores usan Gorebox para crear escenas brutales que ya ni siquiera voy a mencionar. Debido a los escenarios gráficos, ya que el propio jugador diseña estos escenarios, y a diferencia de Roblox, que tiene un sistema de moderación estricto, controles parentales y restricciones de edad, Gorgorbox está más enfocado en el concepto de distracción sin restricciones. Aunque ya tiene millones de descargas en Android y también una gran comunidad en PC, no es tan estricto en filtrar el contenido que crean los jugadores. En algunas comunidades de Discord y Telegram relacionadas con el juego, hay usuarios que comparten mapas personalizados que imitan escuelas, centros comerciales y otros lugares reales donde se pueden realizar ataques simulados. Sin embargo, es importante recordar que, según psicólogos y expertos en comportamiento, no hay suficiente evidencia que demuestre que jugar videojuegos violentos por sí solo cause directamente que una persona cometa asesinatos o se vuelva criminal. De hecho, millones de personas en todo el mundo juegan juegos violentos como Grand Theft Auto, Call of Duty y Mortal Kombat sin cometer nunca un crimen. Pero según algunos estudios, la exposición prolongada a la violencia extrema en el mundo virtual puede causar desensibilización o una pérdida gradual de la reacción emocional ante la violencia real. Esto también puede disminuir la empatía o la capacidad de sentir compasión por los demás, especialmente en niños que pasan por depresión, ira intensa o acoso repetido. Para la mayoría de los jugadores, este juego sigue siendo solo una forma de entretenimiento, pero para algunos jóvenes que llevan cargas pesadas en la vida real, esto puede servir como combustible adicional para el fuego de su ira y deseo de venganza. Se recordará que los jóvenes sospechosos en el tiroteo de Tacloban dijeron que lo hicieron para vengarse del niño que los había acosado. Y aunque los investigadores aún no han comprobado que Gorgorbox haya sido la causa directa que llevó a los dos estudiantes de Tacloban a cometer su crimen, no es la primera vez que el nombre del juego se ve involucrado en una investigación seria. En otros países hay jóvenes que han usado el mismo juego no solo para jugarlo en línea, sino también para recrear ataques terroristas que realmente ocurrieron y hasta tiroteos famosos de la vida real. Por eso crece aún más la preocupación de los expertos y los gobiernos sobre la posible influencia de este tipo de juegos en los jóvenes. Aunque la tragedia en Tacloban es la primera vez que se relaciona Gorgorebox con un tiroteo real que resultó en la muerte de personas, no es la primera vez que las autoridades de otros países notan el posible peligro del juego. De hecho, varios meses antes de que ocurriera el incidente en Tacloban, un caso similar ya había causado preocupación entre los expertos en Singapur. En enero de 2026, un adolescente de 14 años en Singapur fue puesto bajo una orden de restricción por su Departamento de Seguridad Interna, o ISD, después de que se descubriera que estaba siendo influenciado gradualmente por la ideología del grupo ISIS a través de Internet. Pero en lugar de usar solo las redes sociales para expresar sus creencias, este joven también utilizó Gorgorbox para recrear los ataques, emboscadas y ejecuciones simuladas que realizan los terroristas en Medio Oriente. En otro caso aparte, otro adolescente en Singapur también utiliza Gorgorbox para crear videos de propaganda que muestran campos de batalla simulados, supuestamente inspirados en Siria e incluso en Marawi, Filipinas.
A pesar de estas controversias, es importante recordar que Gorebox sigue siendo un juego que juegan muchísimas personas en todo el mundo. Según Google Play Store, ya se ha descargado más de 10 millones de veces en dispositivos Android, mientras que cientos de miles de personas más poseen el juego en PC a través de Steam. Se estima que millones de jugadores ya han probado Gorebox y la gran mayoría de ellos nunca se han involucrado en ningún crimen violento. Por eso muchos expertos creen que aunque los juegos violentos pueden influir en la forma de pensar de algunos individuos, jugar un solo videojuego no es suficiente para convertir a una persona en un asesino. Sin embargo, no solo las unidades antiterroristas están preocupadas por este tipo de juegos en algunas comunidades en línea. Hay jugadores que usan Gorebox para recrear los famosos tiroteos masivos en Estados Unidos. Otros crean personajes que se parecen a sus compañeros de clase, maestros o conocidos, y los someten a diferentes escenas de tortura o incluso asesinato. Por eso, los psicólogos también han empezado a estudiar cómo la exposición repetida a este tipo de escenarios afecta la mentalidad de los jóvenes. Según algunos estudios, la reacción emocional de una persona ante una experiencia real puede disminuir si siempre ve este tipo de cosas en el mundo virtual. Otros dicen que esto puede afectar la capacidad de un niño para sentir compasión o preocupación por el sufrimiento de otras personas. Sin embargo, los expertos no están de acuerdo en este tema. Muchos psicólogos todavía creen que los videojuegos son solo uno de los muchos factores que pueden influir en el comportamiento de una persona. A menudo el entorno, la crianza de los padres, la salud mental y las enfermedades siguen teniendo un papel más importante. En pocas palabras, experiencias como el acoso extremo demuestran que no basta con culpar solo a un juego cada vez que ocurre un acto de violencia. Pero para las autoridades en Filipinas, la implicación del juego en la investigación de Tacloban y los incidentes anteriores en Singapur son suficientes para causar preocupación. Por eso, mientras se sigue estudiando cuánta influencia tuvo Gorebox en los dos jóvenes, el gobierno decidió tomar una medida que rara vez ocurre en el país: la prohibición temporal de un juego en línea. El Centro de Investigación y Coordinación de Delitos Cibernéticos, o CICC, en colaboración con el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, o DICT, anuncia la prohibición temporal del juego mientras continúa una investigación más profunda sobre las actividades digitales de los sospechosos. Según los funcionarios, la prohibición se mantendrá hasta que el desarrollador del juego, F2 Games, implemente medidas de seguridad infantil más estrictas, sistemas de verificación de edad y rastreo de contactos. Se implementarán herramientas de moderación para evitar que los menores de edad accedan a estos contenidos violentos. Pero, ¿cómo se aplicará la prohibición a un juego que se puede descargar en cualquier momento desde Internet? Según las autoridades, se coordinarán con Google y otras plataformas de distribución digital para eliminar y evitar que Gorebox se muestre a los usuarios que se encuentran en Filipinas. También es posible que se ordene a los proveedores de servicios de Internet que bloqueen el acceso a algunos sitios web oficiales y servidores del juego. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad también admiten que será difícil implementar esto por completo, porque al igual que con otras aplicaciones prohibidas, algunos jugadores aún pueden usar una VPN o red privada virtual para aparentar que están en otro país y así poder descargar el juego. Otros también pueden instalar una copia del juego desde sitios web de terceros o compartir archivos de instalación a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Por eso, hay expertos que dicen que aunque la prohibición puede ayudar a reducir el número de nuevos jugadores, no eliminará completamente el juego en el país. Para ellos, sigue siendo más importante la estricta supervisión de los padres en el uso de celulares y computadoras por parte de sus hijos. Actualmente, el gobierno también está estudiando si debería ampliar la revisión a otros juegos sandbox y plataformas en línea que puedan usarse para crear simulaciones violentas o contenido extremista. Mientras tanto, los dos menores de edad sospechosos del tiroteo en Tacloban están bajo la custodia de la Policía Nacional de Filipinas y del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, o DSVD. Debido a que solo tienen 14 y 15 años de edad, están bajo la jurisdicción de la Ley de Justicia y Bienestar Juvenil de Filipinas. Según la ley, los niños de 15 años o menos generalmente están exentos de responsabilidad penal y en su lugar se someten a programas de intervención, consejería y rehabilitación. Sin embargo, los menores de edad que tienen más de 15 pero menos de 18 años aún pueden ser responsables si se demuestra que actuaron con discernimiento o suficiente comprensión de lo correcto e incorrecto en lo que hicieron.
En el caso de los dos estudiantes de 9º grado, la investigación muestra que habían planeado el ataque durante mucho tiempo. Intercambiaron mensajes sobre su posible responsabilidad legal y deliberadamente llevaron armas de fuego dentro de la escuela. Por esto es posible que la Corte considere que actuaron con discernimiento. Si esto sucede, pueden ser enviados a un centro de rehabilitación juvenil y permanecer allí hasta que alcancen la mayoría de edad, dependiendo de la decisión del tribunal y del resultado de su evaluación psicológica. Y las autoridades también continúan investigando a los propietarios del arma utilizada en el crimen. La Glock 9 mm supuestamente pertenece a la tía de uno de los sospechosos, quien es sargento primero de la policía, mientras que el calibre 38 fue rastreado hasta una agencia de seguridad donde antes trabajaba el abuelo de uno de los sospechosos. La policía está investigando ahora si hubo negligencia en el resguardo de las armas y si las personas que las poseen tienen responsabilidad administrativa o penal. Podrían enfrentar cargos relacionados con el almacenamiento inseguro de armas de fuego, violaciones a las regulaciones sobre la posesión de armas y otras infracciones relacionadas, dependiendo del resultado de la investigación. Pero a pesar de todo esto, sigue abierta una pregunta importante. ¿Y si no hubo acoso escolar? ¿Y si no hubo acoso? ¿Cómo consiguieron las armas? ¿Y si hubieran recibido suficiente orientación de sus padres o de los adultos responsables? ¿Habría ocurrido esta tragedia de todos modos aunque jugaran Gorebox? Quizás nunca sepamos la respuesta completa, pero la historia de dos estudiantes en Tacloban sirve como recordatorio de que un videojuego no puede sostener un arma por sí solo. Al final, las decisiones que toma una persona no solo están moldeadas por lo que ve en la pantalla, sino también por sus experiencias en el hogar, en la escuela y en la sociedad en la que vive. Y quizás la manera más efectiva de proteger a los jóvenes no sea simplemente prohibir un juego, sino asegurarse de que ningún niño se sienta solo, descuidado o sin alguien con quien compartir lo que lleva dentro. Si te gustó este video, compártelo con los demás y suscríbete también. Mira los videos que están a la derecha para que sigas perdiendo el tiempo.